31 de enero del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado les suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Hoy en este Evangelio se nos presenta la curación de un endemoniado, un hombre tantos años poseído, atrapado, encadenado, esclavizado por el diablo. El encuentro con un hombre poseído, y esta curación tiene lugar en tierra de paganos. No era la tierra prometida, no era la tierra de Yahvé, en la región de Gerasa. El Señor se presenta siempre liberando de los males que les oprimen. Este encuentro resalta el poder salvador del Señor, que vence las fuerzas del mal, que libera al pecador de su pecado, que libera al hombre del diablo. Sin embargo, el Señor sufre la incomprensión, y después de haber actuado haciendo un bien, le piden que se marche. Es vista su actuación como perjudicial para ellos, porque fueron muchos los animales que se precipitaron por el acantilado. Aquella gente, en vez de alegrarse por lo sucedido, les ocurre que tienen miedo. Han perdido sus bienes materiales. Piensan que no les conviene, que perdían dinero, y le dicen que se vaya. ¿Cuántas veces para nosotros hacer el bien puede significar consecuencias materiales? No tenemos tiempo para hacer otras cosas. A lo mejor tenemos que gastar parte de nuestro dinero para apoyar, participar en ese apostolado. Y esos bienes materiales, esas riquezas materiales que dejamos de tener, van tocando, van llamando a nuestro corazón. Esos hombres no valoraban el bien realizado a aquel paisano, que había sido sanado, liberado del poder del maligno. Se quedaron simplemente con lo que perdían materialmente.
Nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio nos vuelve a decir: la persona está por encima de todo, porque la persona es hija de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.